Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar el teorema del seno y del coseno y cómo se pueden emplear para resolver triángulos que no sean rectángulos. En primer lugar, hay que distinguir las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de un ángulo agudo, que las aplicamos exclusivamente en triángulos rectángulos, porque ya sabéis que se define el seno como cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno como cateto contiguo entre hipotenusa y la tangente como cateto opuesto entre cateto contiguo. Para aplicar esas fórmulas hace falta tener un triángulo rectángulo que tiene catetos e hipotenusas. Pero este triángulo que veis aquí, por ejemplo, no es rectángulo. En un triángulo no rectángulo, o en cualquier triángulo en general, los vértices se llaman como el lado opuesto. Es decir, este es el vértice A y el lado opuesto es el lado A. El vértice con la letra mayúscula y el lado con la letra minúscula, ¿vale? Bueno, realmente el vértice se llamaría sin el sombrero, y cuando ponemos el sombrero quiere decir que estamos refiriéndonos al ángulo, o sea, a esto, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos vértice, lado, ángulo, B. Aquí tendríamos vértice B con el ángulo B y el lado B. Y aquí tendríamos el lado C, el vértice C y el ángulo C. Bueno, pues el teorema del seno, que se puede aplicar a cualquier triángulo sin necesidad de que sea rectángulo, dice que el lado A dividido del seno del ángulo A da lo mismo que el lado B, su longitud, dividido del seno del ángulo B, y da lo mismo que el lado C, la longitud de este lado, dividida del seno del ángulo C. En el caso del teorema del coseno, lo que tenemos es que uno de los lados al cuadrado, por ejemplo el A al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos al cuadrado, el B al cuadrado más el C al cuadrado, menos 2 veces el producto del B por el C y por el coseno del ángulo que va enfrente. O sea, si aquí pongo la A, aquí va el coseno del ángulo A. Si aquí pongo la B, aquí el coseno del ángulo B. Si aquí pongo la C, aquí el coseno del ángulo C. Bueno, pues estas fórmulas se pueden aplicar a cualquier triángulo, sin necesidad de que sea rectángulo. Y nos sirven también para resolver triángulos, es decir, sacar la medida de todos los lados y todos los ángulos. Veamos unos ejemplos. Fijaros, en este triángulo que tenemos aquí, conocemos el ángulo B, el lado A y el ángulo C, y desconocemos el resto. Bueno, voy a empezar sacando el ángulo que desconozco, porque como los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, entonces el ángulo A será 180 grados menos la medida del B y del C, porque esos dos los conozco. Es decir, el ángulo A será 180 menos 45 y menos 105. Por tanto, el ángulo A va a medir 30 grados. Ahora que ya tenemos el ángulo A, podemos elegir si sacar primero el B o el C, esos dos lados, ¿vale? Y fijaros, yo no voy a poder utilizar el teorema del coseno porque desconozco dos lados, y en el teorema del coseno solo puede ser incógnita un único lado. Así que tendré que utilizar el teorema del seno, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a coger? Voy a coger la pareja que yo conozco, que es A entre seno de A, ¿vale? Y voy a ponerlo igual a una en la que tengo una incógnita, B entre seno de B. Entonces, ¿quién es A entre el seno de A? Vale, el lado A es 6, entre el seno del ángulo A, que es 30 grados. El lado B se desconoce, entre el seno del ángulo B, que son 45 grados. ¿Quién es el ángulo B? Bueno, pues el ángulo B será 6 por el seno de 45 grados entre el seno de 30. Y nos queda aproximadamente 8,49 metros. Ahora que ya tenemos que el lado B es 8,49 metros, podemos elegir sacar el lado C o con el teorema del seno o con el del coseno, ¿vale? Voy a usar ahora el teorema del coseno, ¿vale? Entonces, fijaros, C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Vale, pues vamos a sustituir. ¿Quién es la A al cuadrado? 6 al cuadrado. ¿Quién es la B al cuadrado? 8,49 al cuadrado. La A es 6, la B es 8,49. Y el coseno del ángulo C. El ángulo C es 105. Entonces, vamos a sacar todo ese resultado y lo haremos su raíz cuadrada. Todo esto nos da 134,45, pero la C será la raíz cuadrada, porque no os olvidéis que estamos sacando C cuadrado. La raíz cuadrada de 144,45, que nos da aproximadamente 11,60 metros. Y de esta forma hemos sacado todas las medidas de los lados y los ángulos que se desconocían en este triángulo. Veamos ahora este triángulo de aquí. En él solo se conoce un ángulo, por tanto yo no puedo empezar sacando los ángulos, porque tengo dos incógnitas. ¿Por dónde voy a empezar? Voy a empezar por, fijaros, tengo justamente el ángulo opuesto al único lado que se desconoce y los otros dos lados. Pues voy a empezar por el teorema del coseno. Y fijaros, voy a poner que la C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Por tanto, el lado C al cuadrado es la A, que es 10 al cuadrado, más la B, que es 7 al cuadrado, menos 2 por 10 y por 7,
y por el coseno del ángulo, que es de 30 grados, porque este ángulo sí lo tengo. Entonces voy a sacar todo ese resultado con la calculadora y voy a hacer la raíz cuadrada. Entonces me queda 27,76, cuya raíz cuadrada será 5,27. No os olvidéis de poner las unidades. La longitud de los lados va en decámetros, pues ponemos decámetros. Así que ya tenemos que el lado C es 5,27 decámetros. ¿Cómo podemos ahora sacar los ángulos B y A? Bueno, pues la forma más rápida es utilizar el teorema del seno y despejar en este caso el ángulo. Fijaros, el teorema del seno lo tenemos que escribir de forma que solo haya una incógnita. Entonces voy a coger A, que sé que mide 10, entre el seno de A, que se desconoce, y voy a poner que es igual que C, que es 5,27 porque lo acabo de sacar, entre el seno del ángulo C, que es 30. Entonces, ¿cómo despejo yo lo que se desconoce? Fijaros, para despejar lo que tendré que hacer, voy a multiplicar en cruz, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es poner multiplicando 10 por seno de 30 y ponerlo dividido de 5,27, que es el que está en diagonal, ¿vale? Entonces ahora voy a meter todo esto en la calculadora y me da 0,9488, ¿vale? Si yo ahora quiero sacar el ángulo A, lo que voy a dar es a la tecla, que ya sabéis que es la tecla de Shift en la calculadora, que es la que me permite, a partir del seno de un ángulo, sacar el ángulo. Mi tecla de Shift está aquí arriba a la izquierda, entonces pulso Shift y el seno, y cuando pulso Shift más el seno, la calculadora me saca el arcseno, que me permite obtener el ángulo. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser el arcseno de 0,9488. Yo aquí voy a utilizar arcseno de answer porque tengo grabado el último resultado. Y me va a dar 71 grados, 71,58 grados. Por último, para sacar, una vez que ya tengo el ángulo A, para sacar el último ángulo, que es el B, lo que voy a hacer va a ser sacar que B va a ser igual a 180 menos la A, 71,58, y menos la C, que era de 30, porque como ya sabéis, la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que dar 180 grados. Si ya conozco dos, puedo hacer 180 menos esos dos para sacar el tercero, quedándome un ángulo B de 78,42 grados. Espero que os haya quedado claro cómo utilizar el teorema del seno y del coseno para resolver triángulos no rectángulos y nos vemos en el próximo vídeo.